Arte de Rosario, con Información y Poder en Canción de Hielo y Fuego, la relevancia de Varys. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Juan Manuel, el compañero Juan Luis de Sal. Yo soy licenciado en Comunicación Social, Juan Luis es licenciado en Ciencia Política, ambos por esta facultad. Y analizamos un poco el producto de Canción de Hielo y Fuego, esta obra de George Martin. Primero comenzó como un ejercicio lúdico, más que todo con un interés personal compartido en esta saga tan importante, y después le fuimos metiendo de a poquito una beta más académica. Entendemos que es uno de los productos culturales más importantes de los últimos años. Tiene en la versión de libros, la saga, tiene más de 70 millones de copias vendidas, se ha traducido a más de 30 idiomas y se llevó también a la pantalla chica en la serie Juego de Tronos de HBO, que es una de las series más vistas de los últimos tiempos. Por eso entendemos que es un producto cultural muy interesante para analizar, y también por el juego político de alianzas siempre cambiantes que se van dando. Exactamente. En este contexto digo, ¿por qué tomar o hacer foco en el personaje de Varys? Fundamentalmente porque entendemos que simbólicamente tiene algunas características disruptivas. Primero que nada, digamos, es extranjero, su vida transcurre y en algún punto su capital social o político, por llamarlo de alguna manera, es acumulado en lo que son las ciudades libres. Eso ya marca, por lo menos, una distinción respecto de otros personajes, en el sentido de que es un personaje, digo, de mucho peso político durante mucho tiempo para lo que es la saga, que viene de afuera. Eso tiene mucho peso en lo que es la trama de la saga, ¿no? Pero a su vez tiene otra característica, si se quiere, de alteridad, y es que es eunuco, justamente. En un mundo, digamos, tradicionalmente, si se quiere, patriarcal, ¿no? Varys es un hombre despojado de su masculinidad. Y esto en todo momento, en el mundo gobernado principalmente por hombres, mantiene una presencia continua, en el sentido de que es un estigma mediante el cual todo el tiempo se busca estigmatizar. Es un estigma, digo, mediante el cual se refieren de manera peyorativa hacia este personaje todo el tiempo, y que, no obstante lo cual, este personaje retoma y hace de eso en algún punto su fortaleza. Claro, no nos atreveríamos jamás a decir que Canción de Hielo y Fuego es feminista de manera alguna. Es una sociedad feudal y extremadamente patriarcal, falocéntrica, se relaciona constantemente el falo con el poder, aunque se va dando progresivamente, a medida que avanza la trama, va dándosele más fuerza a los personajes femeninos. Cada vez más algunas mujeres adquieren cada vez más poder, y en este contexto, saliendo del sexo, de las formas normalizadas, digamos, de verlo, encontramos una tercera sexualidad, que son los eunucos, que es la forma de sexualidad, la tercera forma más extendida dentro de la saga. Varys es solo un ejemplo. Otros personajes principales, como Gusano Gris, que es un esclavo también, o Theon Greyjoy, de una casa también muy importante dentro de la trama, son otros personajes que han sido emasculados, y realmente es la tercera sexualidad más extendida dentro de la saga. El hecho de estar emasculado le pesa a Varys, en el sentido de que los hombres lo desprecian por ese hecho, pero incluso algunas mujeres, como por ejemplo Cersei Lannister, que tiene una frase que dice que Varys es más peligroso que otros hombres por el hecho de que no tiene pene, pero al mismo tiempo su hermano Tyrion le dice que ella envidia el hecho de tener pene por una cuestión de querer siempre ser como su padre. Entonces, la cuestión del falo entendemos que es algo muy importante dentro de la trama, de cómo se lo relaciona con el poder, pero al mismo tiempo este personaje subvierte ese hecho, construyendo poder desde otro lugar, ajeno a los cánones de la masculinidad. Exactamente.
retomando, digamos, fundamentalmente las características políticas de Varys, doblemente extranjero, y esto digo es algo que hay que tener en cuenta, tiene una de ellas, que no es para nada despreciable, es la capacidad de sobrevivir, ¿no? La capacidad de sobrevivir a distintos reyes. Él consigue mantenerse en el centro del escenario político, o de la escena política, cuando y a pesar de los cambios que se dan en el centro de poder del Juego de Tronos, ¿no es cierto? A tal punto que, bueno, ya en la última parte de la saga ya patea el tablero, si se quiere, y se mete más de lleno. Con todo, bueno, no les voy a adelantar la trama, pero digo, ya creo que la mayoría lo debemos haber visto. Pero a su vez también tiene y ha tenido la paciencia, ¿no? o la prudencia en observar, acumular y distribuir de una manera dosificada la información. Y esto, en un mundo territorialmente fragmentado como el de Canción de Hielo y Fuego, la red de informantes de la Araña lo posiciona en un lugar que es casi privilegiado. ¿Por qué? Porque en algún punto esa red de informantes es lo que le da un poco de solución, de continuidad a los decisores políticos para saber qué es lo que está pasando en lugares que están a tal vez meses o por lo menos semanas de distancia del desembarco del rey, ¿no? Entonces esto le permite intervenir en la trama de lealtades y traiciones, que es una de las peculiaridades que tiene la configuración del juego político en ese universo. Elige a quién decirle, qué decirle, cuánto decirle, y en una dosis suficiente para mantener a su persona como una persona necesaria, pero a su vez sin perder las riendas, otorgándole, digamos, demasiado poder a esas personas. Exactamente, ¿sí? Y es eso uno de los elementos que hace que tenga esta capacidad de sobrevivir a distintos reyes, de sobrevivir de mantenerse en el centro del poder, aunque el centro vaya cambiando. A su vez, otra de las características que resalta en Varys tiene que ver con su decisión de participar, ¿no? Porque digo, no es un participante, si se quiere, natural, por llamarlo de alguna manera, en el Juego de Tronos, en el sentido de que no tiene armas, originalmente no tiene recursos materiales u oro, no tiene tampoco, no pertenece a un linaje importante, sino que en un mundo, ¿no?, donde el poder es entendido como esencialmente militar, o la capacidad de poseer y manejar ejércitos de guerreros, o de una manera no tan central pero también importante, la capacidad de tener recursos materiales, en particular oro, cosechas o metales preciosos. Varys decide desde un lugar marginal, por su doble condición o triple condición de extranjero, esclavo y eunuco, forma su propio ejército de informantes, ¿no? Y decide dar la batalla dentro del Juego de Tronos con su propio ejército, un ejército de informantes. Recurso que en algún punto a él le sirve para posicionarse, tiene que ver, reiteramos, con la capacidad de conseguir, acumular, distribuir información. Claro, sí. Lo que se llaman las formas del poder, retomando a Emil, las formas del poder en Canción de Hielo y Fuego son las tradicionales de una fantasía situada en una especie de representación de la Edad Media europea. Son la fuerza militar, la capacidad de imponer la fuerza física, el dinero, y Varys entra con una forma de poder distinta, que es el conocimiento, el cual además lo que hace para construir su ejército de espías es entrenar a niños de la calle, a ladrones callejeros, a los que él le llama sus pajaritos, entrenarlos dándoles un arma fundamental, que es el arma de conocimiento. En una sociedad altamente analfabeta les enseña a estos niños a leer y escribir, pero al mismo tiempo, y aquí vemos más una idea propia, les quita la capacidad del habla, les corta la lengua a esos niños. Como él es castrado, castra también a estos niños de su posibilidad de hablar, como una medida de seguridad para que no puedan revelar los secretos. Varys en las ciudades libres era un ladrón, y empieza a construir un ejército de ladrones que les enseña no a robar oro,
sino a tomar documentos, leerlos, copiar su contenido y dejarlo en el mismo lugar, porque entendía que la información era mucho más valiosa y así empieza a construir su poder. Él justifica sus actos, verbalmente al menos, cuando habla con otros personajes, diciendo que es leal al reino. Cuando le preguntan si es leal a un personaje o a otro, él siempre se considera a sí mismo como alguien leal al reino y que lo que busca es que el reino tenga paz. Entonces todas sus maquinaciones, todos los actos que va llevando adelante, siempre los justifica desde esa mirada, algo que lo usa para justificarse frente a los demás y probablemente para justificarse también ante sí mismo. Y esta justificación, tomando un texto llamado Eunucos, Masculinidad y Poder en Canción de Hielo y Fuego, retomando un poco de ese texto, lo que entendemos es que Varys, por su condición de eunuco, no tiene futuro ya que no puede tener descendencia, entonces intenta construir ese futuro para el reino, entendiendo al reino como lo que él va a dejar que perviva. Exactamente. Fundamentalmente, y para ya ir cerrando un poco, ya no es que creamos que efectivamente este personaje ha dado todo o que sus motivaciones tienen que ver con justamente favorecer al reino, favorecer al pueblo. Falta mucho por ahí por resolverse en su situación particular, conoceremos más en el resto de los libros, pero no queríamos por ahí dejar de mencionar que reflexionar sobre un producto, si se quiere, del peso, como es Canción de Hielo y Fuego, en las características de uno de sus personajes, sobre todo por la cantidad de características que tiene, que lo sitúan como realmente una extrañeza en lo que es el mundo y los principales actores de poder dentro de la trama, no deja de ser pertinente para permitirnos justamente reflexionar sobre el juego político, sobre las estrategias de los actores, la manera de legitimarse y de intervenir, digamos, sobre ese juego político. Claro, y por eso entendemos que a partir de Varys podemos asegurar que en el Juego de Tronos y en el juego político en general, siempre el conocimiento es una forma de poder.